que estarás siempre en mis sueños y prometo que serás mi amor eterno. Te prometo que serás mi consentida. Te prometo que estaré siempre en tu vida. Te quiero si tú quieres a escondidas. Tú quiéreme despacio y quiéreme más. Y espero que me quieras si algún día tú dejas de querer lo que querías. Te acompaño en cada paso de tu vida. Si me juras que no buscas la salida. Pero yo te pido que me prometas que nunca me vas a dejar de amar. Pero yo te pido que me prometas, contigo es que yo pierdo la razón. Con un beso me robaste el corazón. Prometo 1.000.000 de fantasías, un hato en una casa junto al Morichal. Prometo darte tiempo en las mañanas y cantarte mientras duermes al oído. Te prometo que serás mi consentida. Te prometo que estaré siempre en tu vida. Pero yo te pido que me prometas que nunca me vas a dejar de amar. Pero yo te pido que me prometas, contigo es que yo pierdo la razón. Con un beso me robaste el corazón. Y yo te prometo llevarte y de la mano ahí te prometo. Prometo que te gusten los recuerdos, que todo lo pasado ya no va a importar. Y yo te prometo. 3 de la tarde, 29 minutos, en contacto directo en la Radio Nacional de Colombia. Damos la bienvenida a Somos Procuradores, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Gary y Sonia, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes. Hola Jimena, buenas tardes, ¿cómo estás? Y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Nacional de Colombia. Es un placer estar con ustedes en contacto directo. Les damos una cordial bienvenida al programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, Somos Procuradores, un espacio dirigido y pensado para y por los ciudadanos. Le recordamos a nuestros oyentes que las líneas se encuentran ya activas y pueden comunicarse con el programa en Bogotá al 220-727 y en la línea gratuita al 018-118-959 en el resto del país. También nos pueden escribir al correo somosprocuraduría@procuraduría.gov.co y los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales en @pgn_col en Twitter y Procuraduría General en Facebook. Es tiempo de Procuraduría, es tiempo de ciudadanía. Somos Procuradores. Programa de la Procuraduría General de la Nación. Yo no nací corrupto y menos deshonesto. Todo lo he aprendido pelando el oído y con el ojo abierto. Entre que hay pa' mí, bochinche y barullo, entre lo que se hace y lo que se deshace con tanto chanchullo. Soy lo que me hicieron, Lo que pude ser, pero yo decido lo que puede suceder. Hoy vamos a hablar de corrupción con el delegado disciplinario del Grupo Élite Anticorrupción de la Procuraduría General, Camilo Orrego. Para nuestros oyentes, Camilo Orrego es abogado y licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, magíster en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario y cuenta con diploma y certificado de aptitud en los cursos de especialización en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Derecho Civil, Daños y Contratos de la Universidad de Salamanca, España, donde también obtuvo diplomas de estudios superiores y estudios avanzados en Derecho Administrativo dentro del programa de doctorado en Derecho Administrativo de la Sociedad del Conocimiento.
nací corrupto y menos deshonesto. Todo lo he aprendido pelando el oído y con el ojo abierto. Entre que hay pa' mí, bochinche y barullo. Gente que mire de frente, transparente, cuidando bien su futuro, sin brincar como canguro basuro. ¿Hasta cuándo el bochorno? Se acabó esta vaina del soborno. ¿Cuántas y cuáles son esas delegadas, delegado Camilo, que hacen parte del grupo Élite Anticorrupción? Muy buenas tardes para todas las personas que nos están escuchando el día de hoy, a mis colegas que se encuentran en el CEI y a las demás personas que nos prestan todos los servicios para hacer este programa real. Somos 4 delegados. Somos un delegado que se encarga de los asuntos disciplinarios, un delegado que se encarga de la intervención penal, un delegado que se encarga de la intervención administrativa y un delegado que se encarga de los aspectos preventivos. En mi caso, ahí me corresponde la función disciplinaria. ¿Cuáles precisamente son, además, tienen algún tipo de línea de investigación en este momento? Sí, claro que sí. En este momento, en el grupo anticorrupción, fundamentalmente estamos trabajando tres grandes líneas investigativas. Una relacionada con indebida participación en política, en un fenómeno que fue en su momento denunciado por la comunidad en el SENA, en las últimas comicios electorales para elección de miembros del Congreso. Ahí tenemos 23 procesos disciplinarios que se encuentran en curso. Tenemos una línea dedicada a la infraestructura vial, en la cual encuentra usted los procesos de Odebrecht. Actualmente adelantamos 8 procesos de Odebrecht por proyectos relacionados con la Ruta del Sol y Navelena, que era el proyecto de navegabilidad del río Magdalena. Y finalmente una línea de investigación en temas de salud. Ahí usted va a encontrar fenómenos de cartelización, el caso de Córdoba con lo que ha denunciado el señor procurador del cartel del VIH, el síndrome de Down, y casos puntuales de corrupción en el sector salud. Sin brincar como canguro basuro. ¿Hasta cuándo el bochorno? Se acabó esta vaina del soborno. Con gente que mire de frente, transparente. Cuidado, no diga turismo sexual o sexoturismo. Utilice términos como explotación sexual en el contexto de viajes y turismo. El uso inadecuado de estos términos normaliza e instrumentaliza el abuso de la industria del sexo y el crimen organizado en la infraestructura turística de un país. De frente serenos morenos, que somos más los buenos, no tememos. El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, denunció que 538.000 estudiantes de 4 departamentos y 12 municipios están por fuera del PAE por retrasos en los procesos de contratación de los operadores del programa de alimentación escolar. Para proteger el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes, el Ministerio Público acudirá a la acción de tutela. Procuraduría al Derecho. Al oído del ciudadano. Ustedes han visto que nos hemos tomado en serio el tema del respeto y la garantía del derecho a la salud. Y en consideración a estas irregularidades, a este caos administrativo, a la existencia incluso de otro tipo de cartelización, porque hay carteles chiquitos dentro de ese hospital, el cartel del oxígeno, de los insumos médicos, de tantas cosas además que suponen contrataciones pequeñas donde siempre se da el mismo patrón, y es entregarle a los mismos y a los que prestan deficientemente ese servicio. La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria y suspendió provisionalmente por 3 meses al gobernador de San Andrés, Ronald Hosni Haller, por presuntas irregularidades en la celebración de contratos para la operación del servicio de salud y entrega de medicamentos al Hospital Central de San Andrés. La investigación también cobija al actual secretario de Salud del departamento, Adolfo Lambis Urueta, a la exgobernadora Auri Socorro Guerrero y a los exsecretarios de Salud Miguel Alfredo May Salcedo y Heider Enrique Avendaño Villa.
El procurador Fernando Carrillo Flores anunció que la entidad acudirá a acciones de tutela para que los jueces de la República protejan el derecho a la educación de 538.000 estudiantes y ordenen a las autoridades de 4 departamentos y 12 municipios acelerar los procesos de contratación de los operadores del programa de alimentación escolar PAE. Más de 500.000 de estudiantes en Colombia no tienen cobertura por el programa de alimentación escolar. Por este descubrimiento y en consideración a una serie de anormalidades que hemos encontrado, hemos tomado varias decisiones disciplinarias. En primer lugar, hemos abierto un pliego de cargos contra el gobernador de Sucre, contra el exgobernador del Amazonas, el entonces alcalde de Yopal, John Jairo Torres, y hemos citado a juicio disciplinario a 3 funcionarios de la gobernación del Putumayo. De acuerdo a la información suministrada por el Ministerio de Educación Nacional, al 9 de abril aún no se iniciaba la operación del programa en los departamentos del Quindío, Tolima, Casanare y Sucre, ni en los municipios de Armenia, Cartagena, Lorica, Sahagún, Sincelejo, Pitalito, Santa Marta, Montería, Villavicencio, Girardot y Yopal. Por presunto desvío de recursos de los gastos reservados, seguimientos ilegales, uso de información secreta y otras actividades no ajustadas a la ley, la Procuraduría adelantó una inspección especial al Comando General de las Fuerzas Militares y pidió suspender el pago de gastos reservados. Solicitar al Ministro de Defensa suspender hasta por 30 días la ejecución, disposición, uso o entrega de los recursos de la cuenta de gastos reservados asignados a la Regional de Inteligencia Militar Estratégica Conjunta, RIMEC, adscrita a la Jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia Conjunta del Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia, para que en ese tiempo se adopten todas las medidas de control adicionales, previas y suficientes que garanticen el manejo de dichos recursos conforme al ordenamiento jurídico vigente. Se le pide al señor Ministro de la Defensa que informe sobre las medidas adoptadas en el inmediato plazo. La Procuraduría General de la Nación prorrogó por 3 meses la medida cautelar de suspensión provisional del gobernador de Córdoba, Edwin Bezaile Fayad, investigado por presuntas irregularidades en el pago de más de 1.500 millones de pesos a la IPS San José de la Sabana SAS para la atención de 14 falsos pacientes presuntamente diagnosticados con hemofilia. Asimismo, la Sala Disciplinaria confirmó la suspensión provisional por 3 meses a Sandra Lucía Gómez Urbina, secretaria de Mujer, Género y Desarrollo del Departamento de Córdoba, por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos destinados a la atención de los adultos mayores en ese departamento. Por presuntas irregularidades en la firma y ejecución de 4 contratos de mantenimiento en el año 2012 por un monto superior a los 2.100 millones de pesos, la Procuraduría profirió pliego de cargos al exgerente de la ESE Hospital Materno Infantil del municipio de Soledad Atlántico, Pedro Reginaldo Mulet Mogollón. Cuidado, no diga prostitución infantil o trabajo sexual adolescente o joven. Utilice términos como explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. El uso inadecuado de estos términos podría responsabilizar a las víctimas de su propia explotación e invisibilizan a los explotadores sexuales. Quiero un país transparente, que todos estén presentes, igualdad y libertad para elegir. Decidimos ser honestos, con valores muy bien puestos, decidimos lo que puede suceder. Quiero patria inclusiva, transparente. Quiero patria que mi gente vea de frente. Aquí me quedo yo estoy aquí. Delegado, ¿cómo le podemos definir a nuestros oyentes lo que significa corrupción? En términos muy sencillos, es la sumatoria de 2 elementos: un acto ilegal y una intención por parte de quien lo comete, o sea, de ese funcionario, de ese agente del Estado, de buscarse beneficiar a sí o a un tercero. Cuando esos 2 elementos están conjugados, estamos frente a un acto de corrupción. Algo ilegal, una conducta ilegal. Esa conducta también podría ser cuando un funcionario omite hacer algo, puede ser una conducta omisiva, pero adicionalmente no solamente bastaría con contrariar el ordenamiento jurídico, sino adicionalmente tener una intención
de beneficiar a otro o a sí mismo con esa actuación. Okay. Eso es la corrupción. Delegado Rego, ¿cuándo entró a operar el Grupo Élite Anticorrupción en la Procuraduría? Esta fue una de las primeras acciones que el Procurador General de la Nación tomó, tan pronto llegó a comienzos del año pasado, a comienzos del año 2017. Él integró un grupo especializado del más alto nivel que lo preside el viceprocurador. Estos 4 delegados que ahora les comenté, un delegado en asuntos penales, un delegado en la parte preventiva, un delegado disciplinario y un delegado para la intervención ante los jueces administrativos y ante las autoridades. El procurador también en ocasiones nos acompaña a las reuniones que celebramos en este grupo. Casi siempre nos reunimos con una rigurosidad todos los martes a las 7:30 de la mañana y tenemos una agenda muy precisa sobre las acciones y las estrategias que el señor procurador nos ha encomendado en los casos de más alto impacto. ¿Cómo se define que un caso llega al Grupo Élite Anticorrupción? Muy bien, de acuerdo con el reglamento de operación del grupo, el señor viceprocurador selecciona hechos, no se seleccionan procesos puntuales, sino hechos a la manera como de fenómenos. Entonces, en este caso, por ejemplo, para que ustedes miren esto cómo opera, el señor viceprocurador seleccionó los hechos relacionados con Odebrecht y le recomendó al procurador que esa selección pues fuera formalizada, adoptando ya al interior de la Procuraduría todas las medidas para que el Grupo Anticorrupción se haga competente. Entonces son también 2 elementos. Primero, una selección que hace el viceprocurador y segundo, una decisión administrativa del procurador en la cual le asigna al grupo el conocimiento de esos hechos. ¿Esas acciones y esa selección que se adelanta por parte de la Procuraduría tiene que ver con el daño, con el monto, con el número de personas afectadas o porque es un escándalo que ha sido publicado en los medios de comunicación? Es una sumatoria de varios elementos, porque no solamente es la Procuraduría la que con sus análisis selecciona hechos para ser conocidos en el grupo, sino también se alimenta de denuncias que la comunidad le presentan al procurador. La Procuraduría no atiende el fenómeno de la corrupción únicamente en el Grupo Anticorrupción. Toda la Procuraduría, absolutamente toda la Procuraduría, el Procurador General de la Nación la ha volcado en sus diferentes funciones a combatir la corrupción. Pero en cuanto al Grupo Anticorrupción, es una dependencia especializada para trabajar los temas que por su impacto, por su sensibilidad social, por la afectación de derechos sociales o colectivos, pues son llevados a una instancia en que se mira de una manera más eficiente e interdisciplinaria entre todas las áreas que comentábamos ahora. ¿Con qué apoyo cuenta ese Grupo Élite Anticorrupción? Pues el señor procurador ha dispuesto de toda una dirección, que es la Dirección de Investigaciones Especiales, que es la que soporta probatoria e investigativamente toda nuestra acción, junto con las 4 delegadas que ahora le comentaba. Las delegadas, valga la pena repetirlo, son intervención penal, preventivo y disciplinario. Entonces somos un conjunto como grande de profesionales interdisciplinarios que estaríamos volcados a sacar adelante las actividades del Grupo Anticorrupción, pues y no sobra decir que también hacen parte del Grupo Anticorrupción pues el jefe de la entidad, que es el Procurador General de la Nación, y el Viceprocurador General de la Nación. ¿Se puede hablar de un perfil del corrupto? Yo creo que si uno fuera a tratar de tipificar o categorizar un perfil de un corrupto, creo que la tarea, aun cuando no es imposible, sí resulta absolutamente sorprendente. Voy a explicar por qué. Porque si uno mira los esquemas, los métodos que hemos conocido en la Procuraduría, a través de los cuales se comete la corrupción, pues normalmente operan de la siguiente manera. Se trata de lugares donde normalmente el Estado no fija sus ojos. Entonces tenemos como 2 capas, a la entidad pública y a un contratista. Pero debajo del contratista tenemos una segunda capa de personas que se vuelven subcontratistas de ese contratista, que son las personas que le están prestando a ese contratista apoyo logístico en bienes y servicios para que él pueda cumplir el contrato. Eso es lícito. Esa es una figura completamente lícita. Digamos, lo que ha llamado la atención en casos que han sido paradigmáticos es que esos subcontratistas facilitan la creación de órdenes de servicio artificiales, simuladas. Se las facturan al contratista, el contratista se las factura a la entidad, pues si a ese servicio no haberse prestado, pues entonces el dinero
que normalmente en un tránsito ordinario ilícito de negocios remuneraría a ese subcontratista, pues no remunera al subcontratista, sino que termina remunerando a privados o a funcionarios públicos. Entonces uno frente a ese esquema se encuentra con funcionarios que, si no los fuéramos a categorizar, porque también tiene algo de indebido llegar a categorizar las personas, es casi como decimos los abogados, un concepto lombrosiano y ferriano, cuando decían que los delincuentes tenían ciertas características físicas o tenían ciertos parámetros. No, hasta allá yo creo que no se puede llegar en un Estado social de derecho a estigmatizar, pero sí encontramos que son personas comunes y corrientes, que inclusive cuando se han arrepentido en los diferentes procesos disciplinarios, hemos tenido confesiones ya de 2 o 3 casos de impacto, en los que la persona señala: mire, mi preocupación era la educación de mis hijos, mi preocupación era la estabilidad de mi familia más adelante. Entonces, bajo esa finalidad, que miren que en principio tiene algo de legitimidad, porque es un sueño con el que todos los ciudadanos y los servidores podemos en algún momento de nuestra vida llegar a tener, educar bien a nuestros hijos, pues educar o tener una estabilidad para nuestros familiares más adelante, para nosotros mismos, pues el medio es el que resulta equivocado, porque el medio vendrían a ser actos de corrupción en los que el funcionario pues comete una ilegalidad, pero adicionalmente fíjense que ahí vendría el segundo elemento: esa ilegalidad tiene una vocación de buscar beneficiar a un tercero o buscar beneficiarse a uno mismo. En ese momento, ese funcionario ha dejado el camino que la Constitución nos trazó a todos los funcionarios, que es perseguir el interés general. Entonces yo creo que es más que una tipificación, una estigmatización de cierta clase de funcionarios. Yo creo que pueden ser personas del común que en algún momento de su actuación pues invierten o subvierten los valores, los principios y las finalidades que juraron defender cuando se posesionaron. ¿Se podría pensar entonces en un cartel de la corrupción? Pues en lo que hemos encontrado en nuestras investigaciones, no se ha tratado nunca de casos aislados, de un caso en que un funcionario solo, aislado, se separa del camino que le fija la ley, deja la ley a un lado y busca beneficiar a otra persona o a sí mismo. Digamos que en lo que hemos encontrado en el grupo como fenómeno de corrupción, por lo menos los que hemos tratado en estos casos, hemos encontrado que no se trata de uno, sino un grupo desafortunadamente interdisciplinario de personas, multinivel, va desde el jefe de la entidad, en quien delegó la ordenación del gasto, la contratación, el que supervisa, el que vigila, inclusive podríamos llegar a descender hasta la persona que notifica. Entonces, sí, a su pregunta creo sí, la corrupción se puede entender como un fenómeno en la que no se actúa de manera individual, sino que se actúa como un grupo. Y son esos grupos los que la Procuraduría ha buscado identificar, investigar y reprimir en todas sus acciones. Queremos a un pueblo en armonía, no a ratas de corbata que transmitan ira, que construyamos un futuro mano a mano, día a día. Este es un pacto ético que activa lealtad, libertad, amor, patria querida. Que nadie nos pise el poncho como una risa fingida. Que mi país no sufra más por sus mentiras, que los sueños que tenemos no se pierdan, ponte en pie. Procuraduría al Derecho. La Procuraduría General de la Nación le pidió al alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa Londoño, que en el proceso de renovación de 1.400 buses de Transmilenio para reemplazar los articulados que excedieron su vida útil, exija entre sus condiciones la inclusión de vehículos con tecnologías limpias. Mauricio Lombo nos amplía esta y otras noticias de importancia para ustedes. La Procuraduría General de la Nación le pidió al alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa Londoño, que exija entre las condiciones para la renovación de 1.400 buses de Transmilenio que excedieron su vida útil, la inclusión de vehículos con tecnologías limpias. El Ministerio Público exhortó al mandatario distrital a dar cumplimiento a las normas y tratados internacionales que obligan a proteger el medio ambiente y a velar por el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. En audiencias con representantes del Gobierno Nacional y entidades privadas, la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos exigió el cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales para que se respeten los territorios sagrados de los pueblos indígenas Arhuaco y Yucpa. La delegada exhortó a las entidades que tienen equipos de comunicaciones instalados en el Cerro Inarhua, en jurisdicción de Pueblo Bello Cesar,
para que avancen en el cronograma establecido para retirarlos definitivamente del lugar, reconocido desde hace más de 50 años como territorio sagrado del pueblo arhuaco. Los ministerios del Interior y Defensa, así como Electricaribe, la Aeronáutica Civil y Telefónica, se comprometieron con los mamos presentes en la audiencia a desmontar gradualmente sus equipos y a crear un fondo para financiar proyectos que permitan la recuperación del territorio y la identidad cultural de la comunidad indígena. La delegada también le pidió al Gobierno Nacional cumplir lo ordenado por la Corte Constitucional y realizar la respectiva consulta previa por la ubicación de una zona veredal transitoria de normalización durante la implementación del Acuerdo Final de Paz en territorio sagrado de la comunidad Yucpa en la serranía del Perijá. El Ministerio Público solicitó que se identifique el impacto causado por su instalación en ese territorio sin consultarle a la comunidad y se establezcan las formas de compensación en favor del pueblo Yucpa. Cuidado, no diga prostitución infantil o trabajo sexual adolescente o joven. Utilice términos como explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. El uso inadecuado de estos términos podría responsabilizar a las víctimas de su propia explotación e invisibilizan a los explotadores sexuales. De la tarde, estamos con el delegado Orrego hablando del tema de corrupción. Delegado, el grupo de élite anticorrupción del cual estamos hablando da traslado a sus hallazgos a la Procuraduría General de la Nación. ¿A la Fiscalía General de la Nación? Sí, digamos, operan de las dos maneras, justamente, porque fíjese que nosotros al interior de la Procuraduría también hacemos compulsas de copias para que la Procuraduría actúe en sus otras funciones. Voy a ponerle un ejemplo porque esa pregunta es muy importante. Hace poco nosotros encontramos un contrato que tenía algo de ilegal en la investigación, pero el contrato se encontraba en ejecución. Entonces, lo que hace la Procuraduría General de la Nación no es solamente actuar disciplinariamente y seguir el proceso judicial, sino que también en ocasiones cuando evidenciamos ese riesgo, ordenamos unas copias para que otra área de la Procuraduría, en este caso la de intervención, pues revise la posibilidad de adentar acciones contenciosas administrativas, acciones populares para defender el patrimonio y los derechos de las personas. También lo hacemos desde nuestra función disciplinaria hacia la función penal, para que nuestros agentes del Ministerio Público pues tengan conocimiento de lo que está sucediendo en disciplinario, pero también para que puedan hacer unas intervenciones más efectivas en lo penal. Y cuando encontramos que nuestras acciones pues entonces empiezan a entrar en los límites de otras tipologías de responsabilidades, como la fiscal o la penal, inmediatamente nosotros ordenamos copias con destino justamente a la Fiscalía General de la Nación y a la Contraloría General de la República. Entonces siempre tratamos de actuar de esa manera, de la manera más coordinada y de la manera más integral al interior de la Procuraduría. ¿A este grupo de élite se le puede prescribir casos de casualidad? De acuerdo con la instrucción del señor Procurador y la política de esta administración, no. No es el escenario deseable. Consideramos que los ciudadanos tienen derecho a saber la verdad de las investigaciones disciplinarias y ponemos todo nuestro esfuerzo para que esto no suceda. Pero la pregunta desde el punto de vista normativo, si solo fuéramos a ver la norma sin esa política o esa directriz de ser eficientes y ser oportunos, sí, cualquier investigación disciplinaria tendría la vocación de poderse prescribir. Hablando de las posibles sanciones que pueden llegar a tener las personas que están siendo investigadas, ¿qué sanciones pueden llegar a tener? ¿Cómo se califican estas faltas y a qué podrían enfrentarse las personas que en su momento lleguen a encontrarse responsables de alguna de las acusaciones que se les haya hecho? Pues como con la salvedad del respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia que tienen todos los investigados en estos casos, las faltas que se están investigando por parte de la Procuraduría se llaman faltas gravísimas. Es una tipología especial de falta disciplinaria consagrada expresamente en la ley disciplinaria, y la sanción cuando esta falta se comete de manera dolosa, o sea, queriéndola hacer y con el conocimiento de que se está haciendo algo mal, o con una desatención elemental que vendría a ser el concepto de la culpa grave,
la sanción es la destitución y tiene una sanción adicional que es la inhabilidad para ejercer cargos públicos o contratar por el Estado entre 10 y 20 años. Este grupo se encuentra de pronto en riesgo que se generen maniobras de dilación. Pues yo creo que todas las autoridades no podemos ser exentas o no somos exentas a prácticas indebidas por parte de algunos profesionales del derecho investigados. Creo que eso es algo normal del tránsito que se pueden dar en las investigaciones cuando esas maniobras se vuelven, ya rebasan cierto límite, pues es nuestro deber que se investigue la conducta de esos togados. Pero normalmente yo creo que uno debe entender las actuaciones de los investigados en el marco de su legítimo derecho de contradicción y defensa, presumir que se trata de esa finalidad, no presumir a priori que se trata de una maniobra dilatoria, sino ya sobre el camino y sobre la experiencia y un proceso, uno sabe cuando esas peticiones se vuelven reiterativas, vacías de contenido, que lo que buscan es que las decisiones se aplacen más en su adopción. Entonces, es más un tema de saberlas identificar, porque en cada caso uno sabría que está ante una maniobra de esa naturaleza, pero insisto en que uno lo que debe hacer es escuchar, tener la mejor disposición para respetar ese debido proceso y el derecho de contradicción y no presumir a priori que se trata de este tipo de maniobras. Y finalmente el que tiene la dirección del proceso es la Procuraduría. Entonces también puede optar medidas y paliativos para que esto salga rápidamente y se pueda resolver a la menor brevedad como manda el legislador. Delegado, ¿están los testigos que han sido citados por el Grupo Élite Anticorrupción, están obligados a acudir a las diligencias que los convocan? Sí, como cualquier ciudadano, salvo unas excepciones que están en la Constitución y en la ley, que nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo o de un número o de unas reglas de unos parentescos que están, por ejemplo, de su cónyuge, sus padres, sus hijos, sus hermanos, entre otros. Pero una persona que es citada a declarar, sea por la Procuraduría o cualquier órgano de control, tiene un deber constitucional y legal de declarar, y si no lo hace, pues puede tener consecuencias. Cuidado, no diga clientes o usuarios. Utilice términos como explotadores sexuales directos, prostituyentes, demandantes o quienes pagan por utilizar sexualmente a las personas. El uso inadecuado de estos términos justifica la conducta de quienes sostienen la trata y la explotación sexual. Las personas no son productos para el consumo. Agradecemos la participación del delegado Camilo Orrego y termina aquí esta emisión de nuestro programa Somos Procuradores, el espacio de los ciudadanos y para los ciudadanos. El próximo lunes volveremos con un nuevo tema de interés. Cuidado, no diga mujeres engañadas, secuestradas, obligadas a ejercer la prostitución, trata de blancas o esclavas sexuales. Use términos como víctimas de trata de personas con